Hola, me llamo Iván Heredero y formo parte del equipo de Auler Profesores Particulares. A continuación vamos a vamos a hacer un ejercicio concreto de un vídeo anterior donde dábamos unas pautas para hacer una lectura comprensiva. La lectura comprensiva se tiene que basar en el entendimiento, en el calado del texto, en todo su conjunto, a través de una serie de preguntas que veis aquí. El qué, de qué nos están hablando, quiénes forman parte de ese asunto, cómo lo llevan a cabo, cuándo y dónde, cómo, dónde y cuándo siempre son preguntas de contextualización y finalmente por qué suceden las cosas. Aquí tenemos un ejemplo de texto que, como veis aquí, es de Menéndez Ponte, de la editorial SM y de los, bueno, pues digamos que es un cuento, una novela juvenil, en el que, lógicamente, teniendo en cuenta las características de este tipo de textos, pues vamos a tener unos personajes, vamos a tener un hilo argumentativo, vamos a tener una serie de circunstancias, una contextualización, etcétera, y por lo tanto vamos a poder hacer las preguntas de las que os he hablado hace un momento. Pero para que además de la lectura comprensiva sea también activa, lo que vamos a hacer es subrayarla, leerla y subrayarla al mismo tiempo. Entonces, pues lo primero que tenéis que hacer, recordad siempre que es una lectura exploratoria, leerlo una primera vez para que sepáis un poco, pues, como se suele decir, de qué va, ¿no? De qué nos están diciendo. Y después, en la segunda lectura, pues ya vamos a empezar a subrayar. ¿Por qué vamos a subrayar? Pues porque después nosotros mismos hemos ideado una serie de preguntas, en total 10, que nos van a pedir que demos detalles sobre lo que acabamos de leer. Con esto vamos a comprobar si realmente hemos calado el texto. Si empezamos a leer, pues cuando Sergio me dio la noticia de que una editorial quería publicar mis cómics en sus libros de texto, etc., una buena técnica es que subrayéis siempre de párrafo en párrafo, digamos hasta cada punto. Cada punto y seguido generalmente suele ser una oración, y vamos a hacerlo así. Entonces, si leemos, cuando Sergio me dio la noticia de que la editorial quería publicar mis cómics en sus libros de texto, sentí que el mundo era una piruleta gigante que se derretía en mi boca. Hasta ahí. Pues hasta ahí vamos a publicar, vamos a subrayar a Sergio, porque es uno de los actores del texto. Siempre que veáis un nombre propio, nos quiere decir que es un personaje. Y como veis en las preguntas que hemos visto antes, quién es una de las que nos permitían calar el texto. Después, para subrayar, acordaos de lo que dijimos de la pauta SVP, sujeto, verbo, predicado. Por lo tanto, no lo tenéis que subrayar todo. Sergio dio noticia, editorial, publicar mis cómics. Lo veis, ¿no? Realmente, si lo leéis como el texto siempre lo vais a tener a la vista, pues veis que realmente no pierde sentido. Sergio dio noticia, editorial, publicar mis cómics, pues es lo mismo que decir cuando Sergio me dio la noticia de que una editorial quería publicar mis cómics, y seguimos con esa pauta durante todo el texto. Entonces, si seguimos un poco en sus libros de texto, pues seguimos igual. Seguimos señalando libros, texto, sentí. Siempre tenéis que guiaros por la norma SVP, acordaros, sujeto, verbo, predicado. Lo más importante en un texto siempre son los verbos, porque son el corpus, es lo que le va a dar sentido al texto. Y también los actores del mismo y la consecuencia. Sujeto, actores de la acción. Verbo, lo que realmente es en sí la acción. Y predicado, las consecuencias de esa acción. Que el mundo, piruleta, derretía, boca. Esto es una expresión, tenéis que ver cuando, lógicamente, tenéis que... Ya por lo poco que hemos leído, ya sabéis que es un texto literario, porque aquí tenemos una metáfora. Una piruleta que se derrite en su boca, como mundo, pues viene a decir que estaba, pues eso, que para él significaba una golosina. Era algo que le entusiasmaba mucho. Entonces, si seguimos, pues siempre vamos a seguir con ese orden. Veis aquí estas locuciones, por fin, por ejemplo, pues la podemos obviar, incluso algunas enteras, por fin tenía mi talismán. Pues eso es una locución o un dicho que no tiene demasiado peso específico en el texto, entonces, pues en principio lo vamos a obviar. Tened en cuenta siempre en la cabeza cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer y subrayar en consecuencia. Actores, qué es lo que hacen, quién lo hace, cómo lo hace, etc. Así que si seguimos leyendo, pues vamos subrayando siempre en ese sentido. Cuando tengamos el texto subrayado entero, pues lo que vamos a hacer es
leerlo si queréis una tercera vez, tampoco haría falta, pero lo podemos, con la segunda vez ya podemos recurrir a hacernos esas preguntas. Ya os digo que las preguntas pueden estar pensados por vosotros mismos. Lo suyo es que lo haga otra persona, que es otra persona con la que podáis hacer este ejercicio, os pregunte sobre el texto. Por ejemplo, aquí tenemos una de las preguntas. ¿Dónde se van a publicar los cómics? Lo veis, ¿no? Que coincide con una de las preguntas que por pauta general nos tenemos que hacer siempre sobre el texto. ¿Dónde? Pues si leemos al principio, cuando dice que Sergio había oído la noticia de que una editorial quería publicar sus cómics en los libros de texto, aquí es donde tenemos esa respuesta. Se van a publicar en los libros de texto. Por lo tanto, responder bien a esa pregunta en una segunda lectura nos hace ver que hemos comprendido bien el texto. Segunda pregunta. ¿Cómo se imagina a sí mismo el protagonista tras conocer la noticia? Como veis, la partícula de esta pregunta es cómo, que coincide también con las pautas generales. Si seguimos leyendo, veremos que el protagonista pues se siente, bueno, pues como veis, decía que eso para él era como una piruleta, y después se siente como, se ve a él mismo, si seguimos leyendo el texto, si lo podéis leer, se siente como, o ya se ve firmando autógrafos, pues tendríamos que decirlo. No hace falta, de todas maneras, cuando os hagan una pregunta de un texto, no hace falta recurrir al texto y decir y dar una cita literal de lo que realmente dice, sino que podemos utilizar nuestro propio vocabulario, pues que se siente ya famoso, o que tiene una visión de futuro, o que siente que eso es algo que le puede llevar al éxito. En la tercera pregunta nos dice, ¿qué opina Sergio sobre la publicación de los cómics? Aquí nos pregunta sobre uno de los actores que aparecen en el texto. Por lo tanto, veis siempre que la pauta, digamos, la dinámica siempre es la misma. Se tienen que hacer preguntas que respondan a las pautas generales, de dónde, cómo, qué, quiénes, por qué. Por ejemplo, aquí tenemos en la quinta pregunta, dice, ¿por qué motivo piensa el narrador que se sorprendería Irene? Irene en este caso es su hermana, y cuando le cuenta el hecho de que él va a publicar cómics en unos libros de texto, su hermana Irene se sorprende mucho. Entonces nos pregunta que por qué. Pues solo tenemos que leer el texto para saber la respuesta. Entonces os voy a invitar a que hagáis siempre este ejercicio. Os encontréis ante un texto literario, ante un ensayo, ante un texto científico, etcétera, etcétera. Siempre tened en cuenta dos cosas: lectura comprensiva y activa. Ya no solo lectura comprensiva, sino también activa. Es decir, leed una primera vez y en la segunda vez ir subrayando lo que creéis que es más importante con respecto a estas preguntas, a estas pautas generales que os di en el anterior vídeo. Y finalmente, que otra persona que os puede ayudar, vosotros mismos, construáis preguntas que tengan que ver también con las pautas generales y que exploren en detalles del texto más o menos importantes. Para una comprensión aún más detallada, pues podéis construir preguntas que sean más generales, qué, cómo, dónde, por qué, dónde, cuándo, y también, por ejemplo, pues cuál era la camiseta o las zapatillas que llevaba el personaje cuando le dijo eso a Irene. Eso ya cuando avancéis un poquito más, cuando tengáis un poquito más de práctica, pues podéis observar también los detalles. Pero para una ¿por qué insisto sobre la lectura activa? Porque esto os va a permitir estudiar de manera activa. Es decir, os va a permitir salir de la rutina, hacer que el estudio no sea algo monótono, sino que siempre es importante que tengáis un lápiz en la mano y diversos materiales, notas en las que apuntar cosas. Por ejemplo, siempre que leáis un libro, sea lo que sea, generalmente en lengua y literatura os asignan libros que tenéis que leer, pues es muy importante hacer fichas del libro, poner la editorial, el autor, etcétera, hacer un pequeño resumen del libro y tener siempre esas fichas a mano. Pero esas fichas también las podéis utilizar a la hora de estudiar pues cualquier otro tipo de texto. En este caso veis aquí un texto literario, como habréis visto, pero vamos a hacer más ejemplos en el futuro sobre textos científicos, ensayos y dentro de todo ámbito de conocimiento, para que veáis que las pautas siempre se repiten y que si seguimos este esquema de lectura comprensiva y activa, os va a ser mucho más fácil asimilar los textos, calarlos y finalmente mucho mejor para optimizar vuestro tiempo también.